¿Qué tal, comunidad? A manera breve, quiero agradecerles porque ya somos 5000 suscriptores en el canal. Y es por eso que el día de hoy les traigo un especial de la Marina, con relatos de un personaje muy famoso, a quien le apodaron el Marino Loco o Thor. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Quiero contarles sobre una misión en la que un compañero a quien le decían el Thor tomó un camino inesperado y audaz para obtener información de un narco. Era una noche oscura y calurosa cuando recibimos información sobre un importante narcotraficante que se había refugiado en un pequeño pueblo. Sabíamos que su captura podía desmantelar una parte significativa de su red de distribución, así que nos preparamos para la operación. El Thor era conocido por su naturaleza audaz y su capacidad para pensar de manera creativa en situaciones difíciles, y esta misión no era la excepción. Al llegar al pueblo, nos infiltramos en la zona y comenzamos a buscar al narco. Después de un tiempo logramos localizarlo en una casa aislada, protegido por varios hombres armados. La estrategia fue clara. Teníamos que entrar, capturarlo y obtener información sobre sus operaciones. Sin embargo, el Thor tenía un plan que iba más allá de lo convencional. Una vez que logramos entrar a la casa y capturarlo, el narcotraficante estaba visiblemente sorprendido. Era un hombre fuerte, pero su actitud desafiante cambió rápidamente al ver que estábamos decididos a obtener información. Lo llevamos a un cuarto y comenzamos el interrogatorio, pero él se mantuvo firme negándose a hablar. Fue entonces cuando el Thor decidió que necesitábamos un enfoque más impactante. Se volvió hacia mí y dijo: a veces la mejor manera de hacer que hablen es hacer que se sienta vulnerable. Mientras hablaba, se metió al dormitorio y sacó un vestido de mujer que se había encontrado en la casa. Vamos a darle una lección, dijo con una sonrisa. Yo me quedé atónito, pero sabía que debía confiar en su instinto. Con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, comenzamos a vestir al narco con el vestido. Era un momento surrealista, pero la idea era clara. Al hacerlo parecer ridículo, esperamos romper su actitud desafiante. Mientras lo vestíamos, el Thor sacó su teléfono y comenzó a grabar. Esto se lo enviaremos a sus jefes, a sus hijos de la chingada, los decía con un tono de burla. El narcotraficante, aún retador, comenzó a comprender la dirección que estaba tomando la situación. No se atrevan a hacerme esto, gritó. Pero el Thor no mostraba compasión. Esto es solo el comienzo, mi cabrón. Hablarás y si no lo haces, el mundo verá cómo un hombre como tú es convertido en una burla, respondió con firmeza. Una vez que el narco estuvo vestido con el vestido de mujer, el Thor comenzó a hacer preguntas. Cada respuesta negativa que obtenía era seguida de un golpe de un ablandador de carne que había traído consigo en forma de martillo. No era un golpe letal, pero sí era efectivo para transmitir el mensaje de que no se iba a tolerar la negativa. Mientras grababa el video, el Thor decía: mira esto, jefe, tu hombre está aquí vestido como una mujer y no ha dicho una palabra. ¿Qué te parece si le damos un poco más de motivación? Con cada golpe del ablandador, la atmósfera en la habitación se volvía más tensa. El narco finalmente comenzó a ceder, su orgullo quebrantado por la humillación. A medida que avanzaba el interrogatorio, el narco finalmente comenzó a hablar. Reveló información sobre sus rutas de distribución, conexiones con otros carteles y lugares donde escondían sus productos. Todo lo que decíamos era grabado en video, y el Thor se aseguraba de captar cada detalle. El plan estaba funcionando. La combinación de la creatividad para desarmar su orgullo y la presión física estaba dando resultados. Al final, el narco estaba visiblemente derrotado. Había pasado de ser un poderoso líder de cartel a un hombre humillado y vulnerable. El Thor detuvo la grabación y sonrió. Esto es lo que se siente al jugar con fuego, mi pen, dijo con una satisfacción. Habíamos logrado lo que parecía imposible.
obtener información valiosa mientras enviábamos un mensaje claro para todos sus jefes sobre lo que podía esperar si se cruzaban en nuestro camino. Mientras llevábamos al narco a la base, reflexioné sobre lo que habíamos hecho. La misión no solo había sido exitosa, sino que también había demostrado que a veces la creatividad y audacia pueden ser más efectivas que una situación física. El Thor me enseñó que hacer que un enemigo se sienta vulnerable puede ser una herramienta poderosa en nuestra lucha. Al regresar a la base, entregamos el video y la información que habíamos obtenido. El marino loco o el Thor y el resto del equipo, todos estábamos compartiendo un momento con una risa nerviosa al recordar la escena. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero con compañeros como el Thor, cada día representaba una nueva oportunidad para hacer una diferencia y así demostrar que la inteligencia y la creatividad son tan importantes como la fuerza bruta. En algún momento fui parte de la Marina y tuve el honor de trabajar junto al famoso marino loco. Quiero contarles esta experiencia que se convirtió en un punto de inflexión para nosotros y que mostró la singular forma en que el marino loco abordaba cada desafío. Era una noche oscura y silenciosa, y nos habíamos infiltrado en una zona conocida por ser un bastión del narcotráfico. Habíamos recibido información sobre un narco de alto rango que estaba operando en el área, y nuestra misión era capturarlo y obtener información sobre sus operaciones. La tensión fue palpable, y todos estuvimos en alerta máxima. Después de varios días de vigilancia, finalmente tuvimos la oportunidad de actuar. El marino loco lideró el asalto al escondite del narco y la operación fue rápida y efectiva. Entramos con precisión y en cuestión de minutos logramos capturar a nuestro objetivo. Era un hombre robusto, con una mirada desafiante, y aunque estaba atado, su actitud detonaba que no iba a ser fácil obtener información de él. A medida que lo llevábamos a un lugar seguro, el marino loco se acercó a mí y me dijo: "Hoy vamos a hacer las cosas un poco diferentes". No tenía idea de lo que quería decir, pero confiaba en su instinto. Al llegar a nuestra base temporal, preparamos el área para interrogar al narco. La tensión aumentaba y yo sabía que necesitábamos obtener información valiosa rápidamente. Mientras mis compañeros se preparaban, el marino loco sacó un ablandador de carne en forma de martillo. Yo lo miré sorprendido, preguntándome cómo un utensilio de cocina encajaba en nuestra operación. Él, al notar mi confusión, sonrió y dijo: "A veces hay que usar la creatividad para hacer que el enemigo hable". Su confianza era contagiosa, aunque me sentí un poco incómodo con su enfoque. El narco, que había estado observando todo, lanzó una risa burlona. "¿Eso es lo que piensan usar para interrogarme?", lo dijo dejando claro que no tenía miedo. Sin embargo, el marino loco no se inmutó. Con un tono firme, le dijo que tenía dos opciones: hablar y cooperar, o enfrentar las consecuencias de su decisión de permanecer en silencio. La mirada desafiante del narco no se desvanecía, y eso solo aumentó la determinación del marino loco. Comenzamos el interrogatorio. Al principio el narco se mantuvo firme, negándose a dar información, pero el marino tenía un enfoque diferente. En lugar de recurrir al caos físico o a la intimidación directa, comenzó a utilizar su martillo de manera inesperada. Golpeaba suavemente la mesa con el utensilio, creando un ritmo inquietante que llenaba el aire de tensión. Cada golpe resonaba como un recordatorio de que había una opción entre hablar o enfrentar lo desconocido. ¿Te gustaría que esto se convierta en algo más serio?, le preguntó el marino, con una voz tranquila pero firme. El narco seguía reticente, pero el ambiente estaba cambiando. La creatividad del marino estaba comenzando a dar resultados. Al ver al ablandador de carne en la mesa, el narcotraficante empezó a sentirse incómodo,
como si la situación estuviera escapando de su control. Finalmente, tras varios intentos de obtener información, el marino decidió cambiar de táctica. Se inclinó hacia adelante, miró fijamente al narco y le dijo: «Mira, Cap, no quiero lastimarte, pero este martillo puede ser un instrumento de diversión o de dolor. La elección es tuya, pendejo». Con esa simple pero poderosa afirmación, el narco comenzó a dudar. Poco a poco la presión aumentaba, y el marino continuó usando su martillo de carne como una herramienta de persuasión. Golpeaba la mesa con más fuerza, creando un sonido que resonaba en el aire y llenaba de tensión el ambiente. El narco miraba el martillo, y su actitud desafiante comenzó a desmoronarse. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el narco cedió. Comenzó a hablar revelando información sobre sus rutas de distribución, conexiones y otros miembros del cartel. El marino lo escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas adicionales. Había logrado lo que muchos consideraban imposible: sacar información valiosa de un hombre que había estado dispuesto a fallecer antes de hablar. Cuando terminamos, el narco estaba visiblemente agotado, y el marino lo miraba con una mezcla de satisfacción y odio. «Verás que a veces un poco de creatividad y un ablandador de carne son más efectivos que cualquier arma», dijo con una sonrisa. Su ingenio había sido la clave para obtener información que podría ayudar a desmantelar una parte significativa del cartel. Al regresar a la base, reflexioné sobre lo que había visto. La experiencia me enseñó que en la lucha contra el narco, a veces es necesario salir de lo convencional y encontrar formas ingeniosas de abordar los problemas. Y si bien esta lucha puede ser desafiante y dura, con compañeros como el marino loco, cada día era una nueva oportunidad para hacer una diferencia. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar. Mi compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía La Sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado El Chino se mostró particularmente inquieto. «He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar». Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros.
Mi compañero el marino nos miró y dijo: no dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice. A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución.
El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de pito, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose, y en un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba, y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso, sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. «Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti». La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización.
Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble.
mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor, y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondríamos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente, comenzó.
con su voz resonando en el ambiente. Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado. Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente, un estruendo resonó en el piso de arriba. ¡Contacto!, gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «¡Devuélvanle al fuego!», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo.
Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. ¡Alto, Marina! ¡Marina! Grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado. Y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y con un movimiento rápido forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «Marina, al suelo», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal.
pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. Esto no se siente bien, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «Deténganse», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco aún no ha terminado. Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Soy el capitán Alejandro Gutiérrez, un oficial retirado de la Armada de México. Durante mis 20 años de servicio tuve la oportunidad de participar en numerosas operaciones.
Sin embargo, una de las experiencias más impactantes ocurrió hace aproximadamente 15 años, durante una misión en la selva de Chiapas. En aquel entonces, mi equipo y yo habíamos sido destacados para investigar la desaparición de un grupo de soldados que habían sido enviados a patrullar una zona remota, cerca de la frontera con Guatemala. Según los informes, el escuadrón había perdido todo contacto con el mando central. No se había logrado establecer comunicación con ellos en varios días. Cuando llegamos al área de búsqueda, nos encontramos con un panorama desolador. El campamento que habían montado los soldados estaba completamente destrozado, y no había rastros de ellos por ninguna parte. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para cubrir una mayor extensión de terreno y tratar de encontrar alguna pista que nos guiara hacia su paradero. Fue entonces cuando uno de mis hombres, el sargento Ramírez, me informó que había encontrado algo perturbador. Al adentrarse en la selva, había tropezado con una especie de altar improvisado. Estaba lleno de velas, huesos y extraños símbolos tallados en madera. Alrededor de este altar había rastros de lo que parecían ser rituales de brujería. Inmediatamente nos pusimos en alerta. Sabíamos que en esa región las prácticas de brujería y ocultismo estaban muy arraigadas, y que algunos grupos criminales las utilizaban como parte de sus actividades. Temíamos que nuestros compañeros hubieran sido víctimas de algún tipo de ritual. Decidimos continuar la búsqueda, pero a medida que avanzábamos la sensación de inquietud y temor aumentaba. La selva parecía cobrar vida, con sonidos extraños y sombras que se movían entre los árboles. Algunos de mis hombres comenzaron a sentirse mareados y desorientados, como si algo los estuviera afectando. Finalmente llegamos a un claro en medio de la vegetación, y allí, para nuestro horror, encontramos los cuerpos de los soldados desaparecidos. Pero lo que vimos nos dejó helados. Sus cuerpos estaban desfigurados, como si hubieran sido sometidos a rituales de sacrificio. Algunos de ellos tenían marcas extrañas en la piel. Otros presentaban signos de haber sido drenados de su líquido vital. Y lo más perturbador de todo es que en su rostro se reflejaba el terror indescriptible, como si hubieran sido testigos de algo sobrenatural. Inmediatamente solicitamos refuerzos y evacuación médica, pero cuando llegaron, los cuerpos habían desaparecido. Parecía que alguien o algo se los había llevado. Tras un exhaustivo interrogatorio a los pocos sobrevivientes que logramos encontrar, descubrimos que los soldados habían sido víctimas de un grupo de chamanes que operaban en la zona. Según los testimonios, estos individuos practicaban la brujería de manera constante. Después de este incidente, mi equipo y yo fuimos sometidos a un estricto protocolo de seguridad y silencio. Se nos prohibió divulgar cualquier información relacionada con este caso, y se nos advirtió que cualquier intento de revelar lo sucedido sería considerado un acto de traición. Años después, cuando ya me había retirado de la Armada, me enteré de que este no había sido el único incidente de este tipo. Al parecer existen numerosos casos en los que miembros de las Fuerzas Armadas han sido víctimas de rituales de brujería y también de ataques de entidades sobrenaturales. Todo esto en diversas regiones de México. Historias de terror de la internet.